Bien, nos habíamos quedado en el tema, subtema 6, sigue subtema 7, en donde se habla un poco de la teoría del aprovisionamiento y el teorema del valor marginal. Entonces, si está por ahí Areli, Amador Fernández Areli. Buenos días, profe. ¿Sí se escucha? Sí, Areli, adelante. Sí. Bien, mientras se prepara su compañera, acaban de tener la notificación de los temas. En uno solamente subí las presentaciones, trae por subtemas algunas de las preguntas que pueden venir en el examen. No es forzoso que las respondan, pero les serviría de guía. En el otro es el tema que vamos a ver la próxima semana, que es el mutualismo. Por ahí viene un artículo de revisión. De hecho, menciona muchas páginas, pero son más páginas de bibliografía y algunas imágenes que contenido. Entonces, léalo, por favor, para evaluación continua. Sobre todo esto del mutualismo que hay entre los hongos y las especies forestales. Bien, adelante Areli, por favor. Sí, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve, adelante. Bueno, este tema para empezar se estudia porque hay ambientes heterogéneos o irregulares, y esto es porque hay áreas de alta densidad de presas y otras con baja densidad o sin presas en absoluto. Sí. Bautista Vigil Marilú. Okay. Está presentando Marilú. Es Sobre la cuestión de cuándo un depredador debería abandonar un área y cambiar a otra, bueno, por los recursos que hay y todo eso. Sí. Y esta pregunta... Ya se fue su internet. Sí, Areli, ¿me escucha? No se escucha su... a ver, no sé si tenga apagado su micrófono, Areli. No, está abierto. Para extraer el recurso. ¿Le podrías hacer zoom en las gráficas que están en la parte de abajo, en la parte izquierda? Sí, Areli. Bueno. ¿Sí me escucha, Areli? Bueno, a ver, no se escucha. A ver, vamos a dejar a Areli al final, a ver si se restablece estamos como en la televisión, pero bueno, si se restablece su comunicación, por favor, Areli, no escuchamos nada. Y creo que se fue su internet. Entonces, a ver, vamos a ver el 8, riesgos de la depredación. Disculpe, Areli, no, lo vamos a dejar al final, no hay problema. Raimundo, Zárate, Raimundo.
¿No está, Raimundo? Muy bien, entonces voy a compartir la pantalla. Vamos con el punto 8. Y Areli, disculpe, no, lo retomamos a ratito. A ver, chicos, el punto 8 es riesgos de la depredación y la influencia en conductas de aprovisionamiento. Aquí la mayor parte de los depredadores pues también son en algún momento son presas de otros depredadores y enfrentan riesgos a ser depredados durante la actividad de aprovisionamiento o la actividad en la búsqueda de comida, ¿no? La mayor parte, ya lo abrió, bueno, empezó a esbozarlo su compañera, la mayor parte de hábitats y áreas de alimentación pues varían, ¿no? Primero son heterogéneas, varían en la rentabilidad del alimento o aprovisionamiento, pero también varían en este riesgo de depredación. Al decidir una especie, ¿qué es lo que va a comer? El animal equilibra pues, entre la ganancia de la energía que le va a proporcionar el alimento con el riesgo a ser depredado por otro animal, ¿no? Si hay depredadores acechando, el animal en búsqueda de alimento puede no ir a esa área rentable porque está propensa a depredadores y mantenerse en un área de hábitat menos rentable pero con más seguridad, ¿no? Este comportamiento de no ir a las áreas de aprovisionamiento más rentables cuando hay depredadores se ha evidenciado en estudios, ¿no? Que han indicado que la presencia de depredadores pues afecta el comportamiento de aprovisionamiento de las presas. Por aquí menciona sobre un estudio de Suhonen que examinó el riesgo de depredación, cómo influía este comportamiento en el uso de áreas de aprovisionamiento de dos aves, que es el carbonero sibilino, este que está en la parte izquierda, Parus montanus, y el herrerillo capuchino, Parus cristatus, en los bosques de coníferas de Finlandia central. Su depredador, pues esta especie de, ¿qué sería? Es pariente de los búhos, lechuzas, el depredador mochuelo chico. Bien, aquí relata, durante los meses de invierno, estas dos especies de aves buscan la comida en los sabios, en los pinos, en las abedules. Su mayor amenaza es este pequeño mochuelo, que realiza emboscadas diurnas, o por la noche, caza de forma paciente hasta que se abalanza sobre su presa, sobre todo roedores en la noche. Su alimento principal son los topillos, y cuando la población de topillos es elevada, generalmente durante 3 a 5 meses, años, aquí menciona sus meses, con la amenaza de depredadora sobre estas pequeñas aves disminuye al tener la abundancia de topillos, ¿no? Cuando la población de topillos es baja, estas pequeñas aves se convierten en el alimento principal del mochuelo. Durante estos periodos donde estas dos aves son alimento para el mochuelo, abandonan sus áreas preferidas de aprovisionamiento, que son las ramas externas y las zonas abiertas de los árboles, y se restringen solamente su actividad de alimentación en las zonas más densas al interior de los abetos, que proveen protección, y en las zonas altas de los pinos, que más abiertos, y los abedules sin hojas, ¿no? Entonces aquí pues es corto el tema, únicamente hace énfasis en que hay un cambio de conducta cuando una especie es alimento de otra, ¿no? Entonces ahí menciona, equilibran esta ganancia de energía con el riesgo a ser depredado, ¿no? Entonces mudarse a áreas menos rentables pero más seguras. Y pues nada más es lo que habla el punto 8. Pues pasamos al punto 9. Bien, el punto 9, Marilú,
está por ahí. Sí, maestra, buenos días. Buenos días, adelante, Marilu. Hola, compañera. También es corto el tema. Sí, está bien pequeñito. Bueno, en este tema, ¿sí me escuchan bien, maestra? Sí, se escucha. Ok. Pues en este tema habla de la coevolución entre depredadores y presa. Esto significa que pues, las dos especies evolucionan al mismo tiempo. Y pues aquí menciona que, que los depredadores dice pueden ejercer una presión selectiva en las especies presa y pues dice que cualquier característica que sea pues benéfica para que el depredador pues atrape más fácilmente a su presa, pues pues va a ser mejor al depredador, mientras que la presa pues se va a ver más afectada. Y pues luego dice aquí que la selección natural pues debería funcionar como un generador de presas pues más inteligentes. Y aquí mencionaba el ejemplo del correcaminos, por eso les puse la imagen ahí, del correcaminos y, bueno, el coyote y el correcaminos, de que pues no lo podía atrapar, ¿verdad? Y, y dice que entonces pues si los depredadores fallan, dice al capturar a una presa, o sea, disminuye su eficiencia, pues dice que esto se va a ver pues reflejado en su número de individuos, ¿no? Por eso dicen en su reproducción y bueno, va a aumentar la mortalidad. Entonces, pues dice dice que la selección natural pues también funciona con un generador de predadores más inteligentes. Esto es, pues esto es la coevolución de que tienen que evolucionar al mismo tiempo. Es decir, bueno, yo leí un ejemplo de, por ejemplo, las gacelas, que dice que si las gacelas pues aumenta su velocidad para que no la atrapen, pues el león las leonas van a aumentar igual su rapidez pues para atrapar a las gacelas. Y luego pues menciona esto que dice que para que las especies sobrevivan pues tienen que ser más rápidas pues para que el depredador no las pueda atrapar. Y de eso viene desde este punto de vista pues fue cuando el biólogo Van Balen, que era un estadounidense, un profesor me parece también, pues creó esta hipótesis de la reina roja. Y pues yo investigué un poco más, porque en el libro pues no decía nada, hablaba de Alicia a través del espejo, pero pues yo la verdad no lo he visto. Entonces pues busqué información y pues prácticamente habla de que pues las especies tienen que estar en constante movimiento, pues para que no se afecte sus poblaciones, para que no disminuyan. Entonces es nada más para estar, pues para seguir vivas y pues para que no los depredadores no las atrapen, que es prácticamente, pues es eso, el concepto. Ya de ahí pues venían otras hipótesis, pero ya eran más avanzadas, donde ya influía pues el tipo de reproducción y todo eso. Pero ya no me metí más ahí. Sí, de hecho hace una comparación aquí con la película de Alicia en el País de las Maravillas. Les soy sincera, yo la he visto 2, 3 veces y no la entiendo. Muy compleja, de hecho, si revisan un poco quién la escribió, pues fue un matemático. Pues, entonces, en mi corto entendimiento, no le acabo de entender a esa película, la verdad. Si alguien ya la vio y la entendió, pues nos ilustre, pero pues no. Y sí, la hipótesis es que ya al final, ¿no? Aunque diga, siempre la presa va a estar, como dice aquí, en movimiento, escapando del depredador. Y bueno, para evitar su extinción, pues debe de evolucionar, creando formas que eviten ser capturadas, ¿no? Y deben de mantener ese movimiento para quedarse en donde están, es decir,
aunque corran, escapen, se escondan, pues siempre van a ser presas para algún depredador, ahí no cambia su situación. Esa es la paradoja, ¿no? Presa nació y presa pues seguirá siendo la especie, ¿no? Para otra especie. Y pues nada más es lo único que hablo. Gracias. Marilu, gracias. Disculpe el tema. César, el 1410 Quirós. ¿Qué onda, profesora? Buenos días. Buenos días. Ahí el compañero César me dijo que iba a tener problemas de conexión, que se le fue la luz en su casita, que si igual se le puede reponer con un artículo o algo, le dice. Pues creo que sí. Me están quedando de ver muchas clases. Y créanme que al final soy la bruja del cuento. Ahí sí me transformo. Ahora me falta mi escoba, pero me transformo en bruja. Entonces, pues échenle ganas, chicos. A ver, vamos a ver el punto 9 fue el que mencionó su compañera. Y de hecho ahí, jóvenes, algo que se me pasó en el que comentó de la caricatura de Correcaminos y el Coyote. Por ahí pregunté en una generación que fue pasada. Yo nunca vi el final, ya estaba un poco grande. Nunca vi el final de esa serie, pero me comentan que sí, al final el coyote atrapa al correcaminos, no sé qué haya de cierto. Bueno, cambiemos de tema. El punto 10 es muy interesante, jóvenes. A lo mejor lo hemos visto en algunos animalitos, la forma, el color, esas características, esas adaptaciones morfológicas, ¿no? Que les sirven para evadir a los depredadores, y pues lo vemos tan común, ¿no? Y aquí nos hace énfasis un poco a estos. Primero, las defensas frente a la depredación. Los animales pues han desarrollado una amplia gama de variedad de características para evitar primero su detección, para evitar la selección y la captura por los depredadores. Estas características se denominan defensas frente a la depredación, y vamos a ir viendo cada uno. Defensas químicas, algunas sustancias generalmente son venenosas, por ejemplo peces, las feromonas de algunos insectos, que al ser detectadas inducen a reacciones de fuga o escape. Los artrópodos, anfibios, serpientes despiden secreciones olorosas para alejar a sus depredadores. Y aquí nos hace énfasis en la chinche, ¿no? La puse, pero la mayoría de chinches de las plantas, si ustedes las agarran, pues como que se hacen del baño y huelen muy feo, ¿no? Entonces es para alejar a los depredadores, ¿no? Descarga una secreción volátil desde las glándulas localizadas en la parte trasera, y ahí pues le quitan la intención a los depredadores como aves y reptiles, ¿no? Algunos artrópodos poseen sustancias tóxicas que son adquiridas de las plantas que consumen. Bueno, y también ahí en algunas de las hierbas, ¿no? Sobre todo algunos insectos, pues adquieren esas sustancias tóxicas de las plantas. Otros artrópodos, como ranas, que son anfibios, serpientes y sapos, sintetizan sus propios venenos. De hecho, en la Amazonía, ¿no? Algunas ranas pues, la utilizan incluso en las puntas de las flechas, ¿no? Para la cacería. Bueno, este monstruito lo tenemos acá en Coahuila, Sonora, el monstruo de Gila. También tiene unas glándulas con sustancias tóxicas. Este sería una defensa química en caso de algunas serpientes donde fingen morirse, incluso el olor es muy fétido, como si ya fuera un animal muerto, ¿no? Entonces ahí pues disuade al depredador. El otro tipo es la coloración críptica, que es más o menos esta.
Por algunos libros lo van a encontrar como mimetismo también, son colores y patrones que permiten a la presa se mezcle con el fondo. Algunos animales se protegen por el color y se mezclan con el entorno. Eso es común en peces, reptiles, aves que anidan en el suelo, ¿no? Y sería un ejemplo aquí, coloración críptica. Incluso por ahí se menciona, ¿no?, de que se ven juntos y cuando está el depredador pues no logra distinguir a dónde termina un individuo y empieza el otro individuo, ¿no?, con estas coloraciones. Y aquí tenemos un ejemplo de mimetismo. Miren, la coloración es la misma, es una lechuza. La otra es la semejanza a objetos. Esta sería coloración críptica, se confunde con el entorno. Bueno, aquí sí la podemos distinguir, pero aquí se confunde con la arena. La otra es la semejanza a objetos. Aquí lo encontramos en muchos insectos. Uno de ellos, si vieron la película de los bichos, el insecto palo, es un ejemplo, ¿no? Insectos en forma de hoja, el insecto palo, que aquí en México no le decimos insecto palo, lo llamamos como los acatones, bueno, en rancho. Se asemejan a pequeñas ramas, hojas, algunos poseen marcas que intimidan a los depredadores, ¿no? Por decir, hay unas mariposas que la punta de las alas tiene como ojos grandotes, ¿no? También entraría en esta clasificación. Y bueno, aquí vemos jóvenes, son un pequeño camaleón y aquí una polilla en forma de hoja. A ver, creo que me equivoqué. Este que les decía, la coloración destellante, el mimetismo es este. Coloración críptica es esta, la semejanza al entorno en cuanto a colores, y esta es la coloración destellante. Asociada a la coloración críptica también, pero algunas mariposas, saltamontes, aves, ungulados, por decir el ciervo de Virginia, muestran zonas coloreadas muy visibles en la cola, alzan la cola y se ve como blanca, ¿no? Cuando son molestados o cuando huyen, la coloración puede distraer o desorientar a los depredadores, es lo que les comentaba. Cuando corren juntos, el depredador no distingue dónde inicia un individuo, o sea, un solo individuo ve todo seguido como en serie, ¿no? O pueden servir como medio de cohesión del grupo, ¿no? Sobre todo lo vemos aquí en las grandes manadas, este efecto. También en las cebras, este efecto se produce. Después viene la otra, que es la coloración de advertencia o llamada coloración de aposematismo. Son animales tóxicos, colores sobre todo amarillos, azules, naranjas, pues nos van a indicar que son venenosos, ¿no? Sirven como advertencia para los depredadores, entonces son los colores rojo, naranja, azul. El ejemplo también aquí nos remarca la mariposa monarca, cuando está en estado de larva son colores amarillo, anaranjado y negro, pues nos advierte que son venenosas. Y bueno, todavía continúa, está interesante esto. También aquí habla de otra defensa que es el mimetismo batesiano. Aquí es cuando una especie que es presa, es comestible, imita la coloración de una especie que no la es. El ejemplo aquí es la serpiente falsa del coral, que imita la serpiente verdadera del coral, ¿no? Pues aquí casi son los mismos colores, pero aquí encontré la diferencia, ¿no? A ver, la falsa coral, aquí dice el negro, el color negro separa al blanco o al amarillo. Bueno, aquí está. El negro separa al amarillo, en este caso, ¿no? El negro separa al amarillo. Y aquí la verdadera coral dice el amarillo o el blanco tocan el color rojo. A ver, aquí en este caso es el amarillo.
Puede ser también en lugar de amarillo coloración blanca y están junto con el rojo, entonces ver esta diferencia. Bueno, pero si encontramos una u otra, pues no vamos a estar viendo, ¿no? Bueno, chicos, aquí la conducta que tenemos los mexicanos, la mayoría, es ir sobre las serpientes. No importa qué serpiente sea, sino a matarla, y es un grave error. Estos animalitos pues son los controladores biológicos de la mayoría de plagas, como los ratones. Es muy importante, ¿no? Por ahí incluso hay una serpiente que le decimos la casera, chirrionera, por ahí, también en mi rancho le denominan así, donde imita el sonido de una cascabel, y pues no es más que una serpiente que se come a los ratones, y bueno, va sobre ellos. Pues es un error, jóvenes, matar a un animal por matarlo, ¿no? Eh, una serpiente pues no nos va a atacar a menos de que la pisemos, a menos de que la ataquemos, menos no se pone a la defensiva, ¿no? Entonces este es el mimetismo batesiano, cuando una especie que es comestible pues tiene los colores de una que sí lo es, una venenosa, ¿no? El otro es el mimetismo mulleriano, especies no comestibles, especies venenosas, se comparten un mismo patrón de colores, rayas negras y amarillas a las especies que son benéficas, ¿no? Aquí habla de avispas, orugas y mariposas. Bueno, al final pues ya no, entre el mimetismo mulleriano y de los colores de advertencia, pues casi se parece. Ahí pues sí no sabríamos, por decir, la abeja, ¿no? Las abejas tienen esta coloración que es amarillo y negro, y pues son benéficas, ¿no? Y en este caso, pues a lo mejor aquí encontraremos algunas avispas. De hecho, algunas avispas con estas coloraciones son las que forman las agallas en las especies forestales, ¿no? Entonces, aunque tenga el mismo patrón, amarillo y negro, ¿no? La otra es la coraza protectora. Como vemos, muchos insectos tienen cubiertas de quitina, muy duras, ¿no? Para los depredadores. Ahí el ejemplo que nos comentaban en la clase pasada de la especie que seleccionaba los escarabajos del estiércol. Entonces los escarabajos más grandes eran más difíciles de digerir, por esto, ¿no? Las cubiertas muy gruesas. Entre estos pues están las almejas, si hablamos de animales marinos, los armadillos, las tortugas, escarabajos. También entran aquí los puercoespines, las equidnas, los erizos, que ahí pues no es un caparazón, sino su cubiertas son espinas. Entonces estos entrarían en los de coraza protectora. Los armadillos, no sé si lo mencioné, armadillos, ¿no? La otra es las defensas conductuales. Muchos mamíferos en la variedad de comportamientos, aquí es una adaptación conductual, evitan ser detectados, huyen, incluso pues hay señales de advertencia, ¿no? Sonidos, chillidos, y advierten de la presencia de los depredadores. Les comentaba, creo, en alguna clase que vieran esta pequeña serie de los Whisper, que es una manada de suricatos, y ahí se ve uno de los depredadores, es una especie como de gavilán, y bueno, los centinelas suben arriba de un montículo y ven si no hay depredadores, avisan para que salgan a forrajear. De lo contrario, cambian de sonido y emprenden la huida a la madriguera, ¿no? Entonces, también en aves se da, en aves en casa también lo podemos ver, si tienen guajolotes o gallinas, cuando anda un gavilán cerca, pues emiten un sonido las guajolotas, ¿no? Y los animales corren a esconderse. Bueno, otra defensa, las aves, ¿no? Al defender un territorio, pero también al defender
al ver la presencia de un depredador cambian el sonido, de los chillidos decimos, pero es el sonido, ¿no? La otra es una defensa conductual, es la saciedad del depredador. Aquí hace mención en el periodo de reproducción, habla de las especies de las cigarras. Recuerden que ahí pueden pasar de 13 a 17 años como larvas en el suelo. En un solo evento reproductivo sale toda la generación, se reproduce y muere, ¿no? En este periodo de reproducción de esta especie, la mayor parte se produce en un corto tiempo. Las presas son tan abundantes que el depredador pues solamente puede comer una fracción de ellas, permitiendo que un gran porcentaje de los adultos sobrevivan, escapen y se reproduzcan, ¿no? Habla de esta cigarra, Magicicoda. Bueno, aquí es la mayor explosión o cuando salen los adultos es en el mes de mayo. Miren, aquí es el mayor pico, habla de 6.000 cigarras por metro cuadrado. Y pues bueno, aquí va declinando, ¿no? Conforme pasan los días hasta el mes de junio. Cigarras vivas, muerte natural, pues se da, miren, hasta aquí, hasta inicios del mes de junio. Por depredación, pues vean, es muy poca la depredación con los animales que salen. Y aquí lo vemos, ¿no? Y aquí, pues al final aumenta, pero no, ya el periodo de explosión pues fue aquí. Pues nada más, jóvenes, esas serían algunas defensas de estos animalitos en cuanto a estructuras. Y vamos con el siguiente, hay más defensas. También defensas pueden ser permanentes o que ya forman parte del individuo, constitutivas, morfológicas, pero hay defensas inducidas, ¿no? Las permanentes son características físicas en el organismo, el ejemplo, por la similitud a objetos, los caparazones, la coloración de advertencia, ¿no? Y aquí vemos el puercoespín. Estos animalitos los tenemos acá. Van acá arriba por Tequesquinahuac, ahora que regresen a Texcoco encontrarían esos camaleones, casuario. Y aquí el mecanismo de defensa son las garras de sus patas. Aquí tenemos un equidna, bueno, no es cierto, sí es un equidna, es en sus proyecciones, ¿no? En forma de espinas. Bueno, pero ahí también dice, es un pangolín. Sus defensas inducidas, hay otras que cuando se ven en peligro de ser depredados, pues sueltan sustancias, ¿no? Aquí tenemos una serpiente marina. Los pulpos, cuando se ven en peligro, incluso pueden cambiar la coloración, pueden mimetizarse también con el entorno. También el pulpo, cuando se ve en peligro, aquí no es el caso del pulpo, pero también sueltan los chorros de tinta, ¿no? Entonces confunde al depredador, y aquí es el ejemplo, ¿no? Inducidas son provocadas por la presencia o la acción de los depredadores. Pueden soltar sustancias químicas, algunas feromonas de alarma, y lo vemos, ¿no? El ejemplo de los zorrillos, creo que en todo, se distribuye en todo nuestro país las especies de zorrillo. Cuando se ve en peligro, pues el mecanismo de defensa es la orina, ¿no? Y también otro animalito, la cuache, o las zarigüeyas, si vieron ahí en la película, creo que sí, de niños, La Era del Hielo, ahí salen las dos zarigüeyas con la elefanta. Un mecanismo es cuando se ve en peligro, pues finge estar muerto y queda así trabado, ¿no? Y es un mecanismo para evitar ser depredado. Bien, ahí termina 10 jóvenes, serían los mecanismos de defensa de estos animalitos. Rosario, el punto 11, por favor.
Adelante. Permítame. Listo. Sí, casi no se le escucha muy lejos. No. Buenos días, adelante. El tema es el 14.11. Los depredadores han desarrollado tácticas de caza eficaces, y así como pues lo mencionó en el tema anterior de que las presas han desarrollado pues defensas contra los depredadores, estos pues también han desarrollado tácticas de caza. La primera que se menciona pues es la caza en emboscada. Esta técnica implica básicamente que el depredador debe esperar a que la presa se acerque para así poder atacarla. Esta táctica implica pues un menor gasto de energía en el individuo, pero pues las posibilidades de éxito son menores. Y este método pues es empleado en ranas, en tortugas, lagartos, cocodrilos y algunos insectos. La segunda pues que se menciona es la técnica de acecho, que implica pues seguir algunas señales de la presa o seguirla a una cierta distancia. Es una técnica de ataque rápido, y el tiempo de persecución es mínimo. Sin embargo, pues sí se emplea bastante tiempo de búsqueda y pues por ende se emplea más energía. Esta técnica de acecho pues es típica de las garzas y de los gatos. Y por último, pues tenemos la técnica de persecución. Esta pues técnica es empleada en halcones, leones, lobos y murciélagos. Y pues a pesar de que es una técnica que emplea un mínimo de tiempo de búsqueda, porque pues el depredador ya tiene ubicada la presa, el tiempo que se emplea en la persecución suele ser largo. Y también pues se mencionan otros métodos que los depredadores pueden usar para atraer y atrapar a sus presas. Una es la coloración, que les permite pues mezclarse con el entorno. Utilizan este método como engaño para pues así poder atrapar a sus presas. Se menciona un ejemplo de la mosca asesina Lapria, SPP, que pues imita a su presa, que son los abejorros, para pues así poder atacarla. Y pues esta técnica es conocida como mimetismo asesino. Y bueno, este acto se puede ver aquí en esta imagen, donde pues de la derecha es el abejorro y el de la izquierda pues es la mosca. Y bueno, otra manera de atraer a sus presas es mediante destellos. Un ejemplo que también se menciona es el de las hembras de las especies de luciérnagas, las cuales imitan destellos de apareamiento a otras especies, pues para así poder atraer a los machos de esas especies, y una vez logrado su objetivo, pues los matan y los comen. Y, y por último, los depredadores también pues pueden emplear algunos venenos químicos, como es en el caso de las serpientes, las arañas y los alacranes. Y también pueden atacar en grupo cuando pues la presa es de un tamaño más grande. En el ejemplo pues están los leones y los lobos. Creo que es todo, es que el tema era muy pequeño. Sí, es muy pequeño. Muchas gracias. Pues sí, y de hecho lo hemos visto en documentales, posiblemente del acecho ahorita que estamos en casa, los que tenemos gatos, ¿no? Esperan pacientemente, el tiempo de búsqueda es grande y hasta el de persecución es rápido, ¿no? Y los matan muy rápido. Muy bien. Quizá, ahorita que vi las imágenes de su compañera, si se dieron cuenta, yo no puse tampoco imágenes donde se vea sangre, pero pues ¿cómo diría? Diría mi madre, la ley de la vida, ¿no? De las presas, pero bueno, yo le soy sincera, yo no veo documentales de predadores por ver sangre, yo creo animales muriendo, pero creo la mejor táctica es la que realizan los leones, rápido muere la presa, no es como ejemplo de las hienas, no es muy cruel ese depredador. Bueno, cambiemos. Bien, vamos con el 11, gracias. El 12, perdón.
Sale, muy bien. Daniela, 12. Profesora Daniela me comentó que no iba a poder pasar porque no tenía internet, Bien. que se comunicaba con usted. Sí, pues vamos con el 12 entonces, sí. A ver, el 12. Gracias, Andrea. Sí, es Andrea. El 12 también habla un tipo de depredación, pues aquí no vemos sangre, pero sí podemos ver de que se puede comer, los depredadores pueden comer una parte o toda la planta, ¿no? Entonces también aquí el herbivorismo pues también lo consideran como un tipo de depredación, debido pues primero a que no matan a toda la planta, a menos de que sea una plántula joven, ¿no? La interacción entre plantas y herbívoros representa este componente clave para todas las comunidades y pues es el principio, ¿no? de esas cadenas tróficas. Por aquí como referencia nada más hace una referencia puntual a la cantidad de biomasa que efectivamente comen los herbívoros, de un 6 a un 10% del total de biomasa presente en una comunidad en bosque, o sea, es muy poca realmente la biomasa que pueden consumir los herbívoros. En una pradera, pues no hay otro tipo más que pastos, posiblemente algunos arbustos, de 30 a 50% es lo que consumen. Los años de mayor, también aquí incluye jóvenes en el herbivorismo a las plagas, ¿no? En los años de mayor irrupción de estos insectos, abundancia de herbívoros, pues hacen un consumo considerable, ¿no? Por ahí lo vemos en árboles que están sometidos a mucho estrés, sobre todo es donde llegan las plagas, y vemos la presencia, como está aquí en la parte izquierda, de las orugas de Lepidóptero, ¿no? Que pueden comer desde frutos, pueden comer desde brotes y las hojas, ¿no? Es lo que consumen. Incluso son causantes de grandes defoliaciones de pinos y hojosas, ¿no? También habla aquí del pastoreo y su impacto. El pastoreo puede tener un impacto más sutil, aquí depende también de la especie que esté pastando, ¿no? Por ahí el ejemplo, si hay un pastoreo muy intensivo, sobre todo de cabras, que, bueno, la cabra puede acabar con toda la vegetación, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí en el pastoreo los animales pueden eliminar el tejido vegetal, pueden ser las hojas, la corteza, las ramas, incluso las raíces, ¿no? Afecta aquí, por decir, si se consume más del 50% de la biomasa o las hojas, pues va a afectar ahí por lógica, ¿no? Ya vemos este proceso de fotosíntesis, pues va a afectar su capacidad de fotosíntesis, por ende, la sobrevivencia de la planta. Aunque la planta pues no puede ser completamente destruida. Ahorita se me vino aquí cuando, espero que no lo hagan ustedes en casa, si tienen un árbol y lo quieren podar y le cortan toda la parte aérea y nada más dejan el puro tronco y las ramas. Imagínense, pobre árbol, en términos energéticos, cuánta energía debe de destinar, es decir, para producir nuevas hojas, ¿no? Voy a ampliar un término. En lugar de dar una poda, pues le damos una joda al pobre árbol y queda sin ramas, entonces ¿con qué va a comer, no? La pérdida de follaje y raíces van a disminuir la biomasa de la planta, su vigor. Si estamos quitando el follaje, pues con qué va a realizar esa fotosíntesis, ¿no? Incluso ahí su esfuerzo reproductivo va a ser menor. En estadios juveniles, pues es más vulnerable esta planta, ¿no? Si es menos competitiva, incluso si el animal, e incluso el animal de dos patas, cuando le quita la copa, pues puede morir, ¿no?
Una planta puede ser capaz de compensar la pérdida de hojas al incrementar los fotosintatos, lo que las había elaborada en las hojas que le quedan, ¿no? Una planta puede ser afectada de manera adversa por la pérdida de nutrientes de acuerdo a la edad de los tejidos que se le quiten, ¿no? Por ahí el ejemplo, ¿no? Si nos gusta la canela, pues ahí prácticamente se destruye la planta, ¿no? Quitarle la corteza a la canela. Las hojas jóvenes nuevas son estructuras dependientes, son muy importantes. Por ahí recuerdan en los brotes tiernos, ahí es donde se concentra la mayor nutrientes, el mayor contenido de nitrógenos, ¿no? Y bueno, dice, extraen de las reservas que existen en las raíces y otros tejidos vegetales. Entonces, muy importante los tejidos nuevos. Los herbívoros se concentran en las hojas, en los brotes jóvenes, porque son más bajos en compuestos como la lignina. Recuerdan, la lignina es muy difícil de digerir, a menos de que tengan algunas bacterias en el estómago, ¿no? Los animalitos. Los herbívoros extraen grandes cantidades de nutrientes de la planta a través del consumo de las hojas y los brotes. Sí, si no tendría biomasa, ¿no? También los herbívoros. Las plantas responden a la defoliación con una explosión de nuevos crecimientos, extrayendo nutrientes que hubiesen dedicado al desarrollo y la reproducción. Entonces ahí es una pérdida de energía por reponer otra vez el follaje. Ahora, en caso de los insectos, plagas, sobre todo muchos lepidópteros, muchas mariposas también, son lepidópteros, pero por decir en los árboles lo que más defolian son las polillas, ¿no? Si la defoliación es completa, las hojas que vuelven a crecer generalmente son más pequeñas, el árbol tendrá una copa más reducida, aquí menciona entre un 30 y un 60%, ¿no? Del 100% que debería de tener. La planta utiliza las reservas almacenadas para mantener los tejidos vivos hasta que se formen nuevas hojas. Entonces, pues reduce esas reservas que utilizará más tarde, por ejemplo, para la producción de flores, ¿no? Ramas y tejidos que han vuelto a crecer son inmaduros, y por aquí menciona al comienzo de la temporada fría se reduce su capacidad para tolerar las bajas temperaturas. Árboles debilitados son más vulnerables al ataque de insectos y enfermedades. Por ahí los árboles, sobre todo cuando están sometidos a estrés por una sequía, pues son más susceptibles a que lleguen los insectos que comen la madera, los descortezadores que denominamos. Y la defoliación pues no únicamente incluye especies hojosas, sino también lo vemos en los pinos. Ahí también incluye esto, ¿no? Ahora, en otra parte pues habla de los ramoneadores, ¿no? Los animales que comen sobre todo los brotes en las partes aéreas. Estos se van a alimentar selectivamente de meristemos apicales. Recuerdan también, son los brotes más tiernos y los que contienen más nitrógeno. También aquí cuando son comidos pues van a presentar incluso después un crecimiento como deformado o atrofiado. También habla aquí de insectos de la corteza que después van a ver ustedes estos, cuando nuestros árboles están estresados pues llegan estos animalitos y ahí perforan el tronco. Y bueno, aquí lo que les afecta es el hongo que tiene asociado a estos animalillos en el aparato bucal. ¿Y qué hace en el árbol? Bueno, coloniza este hongo e impide el flujo del agua del árbol hacia la copa, ¿no? Y entonces el árbol muere. También otros animales que también se consideran herbívoros pues son los pulgones, insectos. Estos pues chupan la savia de las plantas, de las hojas, sobre todo hojas tiernas y que están en crecimiento. Estos animalitos pueden disminuir el porcentaje de crecimiento, la biomasa de las plantas hasta en un 25% cuando ya
si tienen grandes infestaciones, ¿no? En herbácea, los meristemos son fuente de nuevo crecimiento cerca del suelo. Los animales comen los tejidos más viejos, que son más ricos en nutrientes, ¿no? También las herbáceas por lo general son más tolerantes al pastoreo, incluso por ahí en las áreas de donde hay pastizales, ¿no? Se recomienda el pastoreo rotativo, ¿no? Para dar oportunidad de que se repongan las áreas. Entonces, en estas áreas sujetas a pastoreo, pues son hasta cierto punto son beneficiadas con este pastoreo, sobre todo si es rotativo. Animales pastadores estimulan la producción al quitar tejidos viejos que realizan la fotosíntesis a una velocidad menor y aumentan, como diríamos, los brotes nuevos, ¿no? Algunas hierbas pueden mantener su vigor solo hasta un cierto grado de presión de pastoreo, incluso las pueden estimular, en otras pues no son tolerantes. Algunos herbáceos con meristemos vulnerables o órganos de almacenamiento pueden ser rápidamente erradicados bajo un sistema de pastoreo intensivo, ¿no? Entonces de ahí de que se recomienda estas prácticas de hacer los pastoreos rotativos. Y pues también aquí nada más algunos ejemplos de algunos herbívoros. Y pues nada más. No menciona otra cosa en caso de herbívoros. Y vamos con el punto 13. Andrea, mire, le toca a usted. Sí, profe. Sí. Voy a presentar. Sí, claro. ¿Se ve, profesora? Sí, adelante, sí. Sí. Buenos días, pues, compañeros y profesora. A mí me tocó el tema 4.13, que se llama Las plantas se defienden de los herbívoros. Las plantas son organismos sesiles, por lo tanto, pues no pueden moverse. Y para evitar ser consumidos por sus depredadores, han desarrollado defensas estructurales, como por ejemplo las púas, las espinas o las hojas peludas. Estas se van pues desarrollando conforme a la evolución de las plantas. Y ahí, los organismos herbívoros no comen cualquier tipo de alimento, deben de comer pues alimentos de buena calidad y que puedan digerirlos. Por ejemplo, pues no pueden comer alimentos duros, leñosos, fibrosos y, como les mencioné, pues no digeribles. Ellos comen alimentos de buena calidad, que son los jóvenes, pues como las plántulas, los blandos y los verdes. Porque, si consumen alimentos de mala calidad pueden afectar en la mortalidad o que tengan un fracaso en su reproducción. Bueno, los componentes, los organismos vegetales tienen componentes pues secundarios que se dividen en tres bases: las nitrogenadas, terpenoides y fenoles. Las nitrogenadas son como la morfina, la nicotina, atropina, cianuro, y los terpenoides son los aceites esenciales, látex, resinas vegetales, y los fenoles taninos y ligninas. Sí puede cambiar a su presentación. Ahí pues se quedó. Ajá. ¿Ah, sí? Sí, ahí me... Ok. Bien. Y bueno, pues estos... Ajá, son los ¿Mande? A ver, repita otra vez, son los compuestos que producen las plantas, ¿para qué?
Pues funcionan para que los alimentos, con lo que consumen se puedan digerir tejidos vegetales o para los alimentos, al consumirlos los organismos herbívoros. A ver, estas sustancias son de defensa, ¿no? Pero aún así, pues aunque tenga morfina, aunque tenga nicotina, pues se las come. Muy bien. A ver, ¿qué más dice? Pues, existen los compuestos inhibidores cuantitativos, que Ajá, son los que están en grandes cantidades ajá. y bueno, son los taninos, resinas y componen el 60% aproximadamente del peso seco de las hojas y funcionan reduciendo la digestibilidad pues, de los organismos que consumen. Y un ejemplo pues sería los robles. Y los compuestos inhibidores cualitativos se producen en pequeñas cantidades y son los cianogénicos, nicotina, cafeína, cocaína, morfina y mescalina. Y pues intervienen en algunas vías metabólicas, por lo que pues evitan la digestión de los organismos que la consumen, pues además son tóxicos. Bueno, hicieron una investigación el Instituto de Agriculture Research Service de Estados Unidos, en el que decían que las plantas de maíz que eran atacados por las orugas liberaban compuestos terpenoides volátiles, que eso atraía a las avispas parasitoides que atacaban los insectos que consumían la planta, los herbívoros. Y pues esto fue, bueno, los resultados de la investigación demostraron que pues las emisiones de los terpenoides no provocaban que las avispas llegaran, sino que pues no estaba limitado como como al sitio de donde dañaban los, los insectos, sino que pues se producía en toda la planta y eso era lo que atraía a Parasitoide. los polinizadores, pues ya. Muy bien. Bien, el tema que abarca su compañera joven es muy importante, de hecho es una materia, si ustedes la quieren seguir estudiando, es sobre las funciones de los metabolitos, se conoce como metabolitos secundarios, ¿no? Metabolitos secundarios porque no influye directamente en el proceso de fotosíntesis, ¿no? Son sustancias o compuestos, como aquí a los compañeros, son químicos, inhibidores cuantitativos cuando son en grandes cantidades y cualitativos cuando son en pequeñas cantidades, que tienen una función sobre todo de ahí de inhibir la depredación, ¿no? ¿Qué funciones tienen estos metabolitos secundarios? Por aquí también, gracias Andrea, vamos a complementar su tema. Muy interesante, jóvenes. A ver, ¿qué funciones estos mecanismos de defensa se conocen como metabolitos secundarios? Vuelvo a repetir, no forman parte del proceso de fotosíntesis. ¿Para qué les sirven? Para comunicarse una planta con otra. El ejemplo que mencionó del maíz, ¿no? Cuando es atacado por el gusano, que es cojollero, le mencionan, del maíz, pues no es más que una oruga de una mariposa, ¿no? Sirven para comunicarse, también sirven para atraer a los polinizadores. El ejemplo de algunas plantas, ¿no? Si tienen en casa, hay una planta que se llama floripondio, en la noche huele muy bonito, ¿no? Entonces es para atraer a los polinizadores. También los aromas de flores y frutos, pues también es este compuesto secundario, ¿no? Para atraer a los dispersores. También hay metabolitos secundarios que les da coloración, sobre todo a las flores, a los frutos, ¿no? También sirven como reguladores de crecimiento, también les sirven como transporte de electrones,
también sirve como mecanismo de defensa, ¿no? Aquí puse nada más el ejemplo, el guayule. Esta era una especie que produce látex. Antes de conocer el plástico, pues se obtenía de conocer el petróleo, ¿no? Bueno, los usos del petróleo, que con el petróleo se podía obtener plástico, pero antes se podía, de hecho, los neumáticos eran construidos con esta especie. Esta la tenemos en las zonas desérticas de nuestro país. Otro ejemplo es el incienso, la corteza de estas acacias, no son acacias, perdón, se me fue el nombre. A ver, permítanme, lo tenemos en nuestros bosques tropicales caducifolios. No son acacias, no son acacias. Tenemos los aromas, ¿no? Las resinas. Entonces, estas serían las funciones. Solamente para recalcar, jóvenes, los metabolitos secundarios son miles de moléculas diferentes que se sintetizan en cantidades muy variables, de entre un 5 a pocos partes por millón, cuya producción está restringida a un determinado género de plantas, familia, incluso especies, ¿no? Pueden encontrarse en la raíz, en el tallo, en las hojas, en la corteza, en los flores, los frutos, los semillos. Las distintas partes suelen contener mezclas muy complejas de estos metabolitos, con actividades similares o muy diferentes, únicas o múltiples. Por aquí son fitoquímicos bioactivos. Son moléculas que presentan funciones ecológicas. Pueden atraer o repeler animales. En la coloración que mencionaba, pigmentos, mire, siguen a flores, a frutos, jugando un papel esencial en la reproducción, atrayendo a polinizadores, animales que van a utilizar los frutos como fuente de alimento, contribuyendo a la dispersión de semilla, una función protectora frente a los depredadores. Por ahí los sabores amargos, indigestivos o venenosos, mecanismo de defensa también ante patógenos, ante pues, el ataque de las plagas, ¿no? Actúan como pesticidas naturales, protegiendo las plantas del estrés oxidativo ocasionado por radiaciones, sequía o temperatura. ¿Qué más viene? Químicamente, los fitoquímicos reactivos se agrupan en 4 clases. Muy importante. A ver, vamos a ver. Primero, los terpenos o terpenoides, que ya nos habló su compañero, son hormonas, pigmentos, aceites esenciales, el grupo más numeroso con 30.000 compuestos, cumarinas, flavonoides, la lignina, aquí estamos asociados, ¿no? Lignina, taninos, los taninos incluso se utilizan ahí habla de su compañera de los robles, que son los quercus, de la corteza, ¿no? Sirve para curtir la piel, son los taninos. Glicósidos formados por glicona, azúcar, alcohólicos, cumarínicos, cianogénicos, saponínicos, glucosinatos, por aquí para obtener saponinas como los jabones, el cianuro, las cumarinas, color anaranjado. Alcaloides, se trata de compuestos nitrogenados, se conoce alrededor de 16.000, son activos aún en bajas concentraciones. La cocaína, pues ahí ya es un proceso para obtenerlo. La morfina también, que se utiliza la morfina en medicina, la atropina, la estricnina como un veneno. Más de 100.000 compuestos han sido ya identificados y caracterizados como metabolitos secundarios y cientos de nuevas moléculas en uso anual. Importantes, jóvenes, no ahonda mucho el libro en esto, pero importantes porque primero la mayoría de estos compuestos secundarios pues son la base para la medicina alopática, ¿no? O también la medicina natural. Por ahí a lo mejor si todavía estamos en casa y tenemos la costumbre de consumir los tés, ¿no? Porque cuando nos duele el estómago, un té de hierbabuena, pues ahí van esas sustancias, ¿no? Estos metabolitos secundarios, pues que nos pueden aliviar el dolor, ¿no? Y todas las plantas, pues tienen estos metabolitos, jóvenes, y vuelvo a decir, son la base
pues de la medicina alopática. De ahí se obtienen la mayoría de compuestos para la medicina que consumimos, ¿no? Ejemplo, los pinos, cuando aquí ya lo habló su compañera, inhibidores cuantitativos, hablamos el ejemplo, ¿no? Cuando un pino es atacado por algún descortezador, su mecanismo de defensa es drenar esta resina, ¿no? Incluso algunos quedan muertos en la resina. Inhibidores cualitativos en pequeñas cantidades, el ejemplo por aquí la mescalina, ¿no? Que la obtienen del peyote. Y bueno, entonces cada especie, incluso pues el café, ahí está un compuesto que es la cafeína. Ese floripondio, les comentaba en las noches, huele muy bonito para atraer al depredador, pero también esta especie por ahí lo utilizan incluso para adormilarse, ¿no? Es un trópico, el floripondio. Y aquí, mire, los piretroides, la mayoría de los insecticidas, pues se obtienen de las plantas que producen piretroides. Taninos, ya lo mencionó su compañera, los quercus producen estos taninos, ¿no? Estos compuestos secundarios. Aquí pues nada más una serie de preguntas, si les interesa responderlas, si no, no hay problema. Lo voy a tomar como base para el examen. Punto 14. Vamos a terminar con el tema. Eric. ¿Está por ahí, Eric? Sí, profa. Eric. Aquí estamos. Ya van a regresar, creo, en febrero, ¿verdad? Muy bien, Eric. Adelante. Bueno, ¿ya ven mi pantalla, profa? Sí, ya se ve. Adelante. En el tema 14.14 que dice las plantas, los herbívoros y los carnívoros interactúan entre ellos. Esto se refiere a que, como ya habían mencionado anteriormente, los depredadores de las plantas son los animales herbívoros como los conejos, los venados, los toros, y etcétera. Y a su vez, estos animales son consumidos por sus depredadores carnívoros, que son los leones, las aves de rapiña, las aves de... Bueno, sí, esas. Y por serpientes y así. Entonces, aquí nos habla de que estos tres niveles, que son las plantas, los herbívoros y los carnívoros, están relacionados entre ellos, y cuando, por ejemplo, escasea el alimento de los herbívoros, causa una debilidad en la población de los animales herbívoros, y por lo tanto, en un periodo, sus depredadores tienen un abastecimiento de alimento exagerado, lo cual es que cuando la población cuando los más fuertes sobreviven a esa debilitamiento, los depredadores carnívoros sufren una alteración en su población porque escasea su alimento. Un ejemplo es entre las coníferas, los álamos, y que estos, su principal depredador es la liebre americana. Esta liebre se alimenta de las yemas, coníferas, los brotes y pequeñas ramas, por lo general tiernas, en invierno. Bueno, esto es lo que generalmente consumen en la temporada de invierno. Y cuando se produce una producción excesiva por parte de las plantas, de los pinos y los álamos, generan demasiados brotes
demasiadas yemas, entran en un estrés para poder abastecer a la población de las liebres, que en su mayoría son pues poblaciones bastante alta, y alrededor genera, bueno, consumen, cada individuo de liebre consume 300 gramos al día de biomasa vegetal. Bueno, entonces genera un estrés, pero lo que ocasiona, la consecuencia que ocasiona es que disminuye el crecimiento leñoso para el futuro. O sea que si en este invierno genera muchos ramones, que así se llaman los brotes y las ramas de los álamos, al invierno que viene, estos brotes serán menos intensos, y lo que provoca una disminución del abastecimiento que necesitan las liebres para poder sobrevivir. Esto con las bajas temperaturas, pues las liebres se debilitan, se entran en estado bueno, se enferman, bueno, al debilitarse se enferman o tienen infecciones por parásitos. Y es lo que ocasiona que, por ejemplo, el búho cornudo americano, pues, es su principal, bueno, son sus depredadores, es el búho, el coyote y el lince. Esto genera que pues sus depredadores aprovechen el momento en el que las liebres están débiles y obtienen una mala calidad en sus alimentos. Genera, pues como lo había dicho antes, una depredación intensa, pero cuando los individuos más fuertes sobreviven a ese estrés también, escasea su alimento de lince. Entonces, el lince llega a tener una disminución en su población, porque ya no ocurre la reproducción, están más concentrados en poder comer algo para poder sobrevivir que en seguir su ciclo de reproducción. Y bueno, cuando ocurre esto, pues ocurre una disminución de población de las liebres, una disminución de población en el lince, pero cuando se recupera la vegetación, vuelve a tener una producción normal, pues se vuelve a normalizar la población de las liebres, al igual que la población de los linces. Y esto es lo que bueno, en la tabla gráfica que viene en el libro, es que cuando la producción de yemas, brotes de los árboles la población de los liebres tiende a aumentar, al igual que de los linces. Pero cuando existe la disminución, disminuye la población de estos tres organismos. Entonces, bueno, la forma en que interacciona, que, por ejemplo, si si las plantas se mantienen a margen con un crecimiento normal, la liebre tendrá un crecimiento normal, igual que el lince, pero cuando, bueno, ya fui muy repetitivo. Entonces tiene que haber un equilibrio. Entonces, cuando algún componente disminuye, causa una disminución en todo lo que se relaciona, y al igual que cuando aumenta o se mantiene. Entonces, esto es lo que podemos decir, que la interacción no solamente es una planta con un herbívoro, ni un carnívoro con un herbívoro, porque antes de ese nivel hay una especie antes que provee alimento o provee una estructura donde pueda refugiarse, porque sin eso los organismos no pueden sobrevivir.
si al escasear una cosa o su alimento, la especie tiende hasta desaparecer porque ya no encuentra esa, esa, este, esa satisfacción, o satisface su necesidad de comer o de obtener alguna protección dentro de su ciclo de vida. Y pues creo que sería todo, profesora. Creo que fue muy repetitivo, no sé si se entendió. Pues es el ciclo, ¿no? De planta, depredador primario y secundario, ¿no? Debe de haber, como dice usted, ahí vamos a repetirlo, si tiene abundante alimento el primer consumidor, pues también lo tendrá el otro, ¿no? Muy bien. Entonces, uno está en función de otro. Nos quedan 10 minutos, jóvenes. Vamos a abordar el punto 15. Perdón. A ver, Lisette, ¿sí está por ahí? Cuellar, Lisette. No sé, creo que no se conectó. No la veo. Bueno, vamos a abordarlo, jóvenes. Los depredadores influyen en la dinámica de las presas, en la dinámica poblacional. Si quitamos un depredador, pues aumenta la población de las presas, ¿no? Si a través de los efectos letales y no letales. Por aquí hace el énfasis a que con solo la presencia de un depredador puede inducir a que disminuya la población, ¿no? Los depredadores pueden reducir las poblaciones de presas a través del consumo de los individuos, pero también a través de solo la presencia, ¿no? Pueden ocasionar modificaciones en las características de las presas al inducir respuestas de defensa en su adaptación morfológica, fisiológica o etológica. La respuesta de defensa inducida por el depredador puede ayudar a las presas a evitar ser consumidas, pero generalmente incluyen un costo que es pues no alimentarse, ¿no? El ejemplo, individuos que son presas pierden la oportunidad de alimentarse al evitar hábitats preferidos que impliquen riesgo. Ya lo retomamos. Se reducen las actividades de aprovisionamiento en presencia del depredador y pueden reducir al mismo tiempo el aprovisionamiento y la ingesta de las presas, así como el retraso en el crecimiento y el desarrollo. Y habla aquí un ejemplo de los costos a largo plazo de la conducta antidepredadora que proviene del estudio de insectos acuáticos que no se alimentan en la etapa adulta, como las efémeras o llamadas moscas de mayo, emergen como adultos del agua, así con alas, y pues solamente tienen un evento reproductivo y la hembra regresa al agua a ovopositar y muere. Las efímeras la actividad de alimentación, primero como larvas en el agua, en presencia de los depredadores conduce a una disminución en su crecimiento y el desarrollo, traduciéndose en adultos más pequeños y que producen menos huevos, ¿no? La respuesta de defensa inducidas por el depredador tienen potencial para influir en muchos aspectos en la regulación de la población de las presas, dadas las consecuencias reproductivas negativas de una conducta antidepredadora. Aquí no menciona cuál es su depredador. A ver, Nelson et al. Demostraron la reducción de crecimiento en la población de presa como resultado de las modificaciones inducidas por el depredador. Aquí el ejemplo del pulgón verde de alfalfa y la chinche damisela. Esta pues se alimenta de ella, lo que hace es aguijonearla con el estilete y la succiona, ¿no? Los pulgones se alimentan de la savia de la alfalfa y se reproducen a una velocidad de 4 a 10 descendientes por día. Un séquito de enemigos naturales pues atacan a los pulgones, entre ellos la chinche damisela.
Los pulgones responden a la presencia de los depredadores, interrumpiendo su alimentación, apartándose del depredador o cayéndose de la planta. Incluso ustedes pueden ver esta conducta si tienen en casa una planta con pulgones. Con tan solo tocarla, muchos pulgones como que se caen, ¿no? Entonces esa es la adaptación que tiene, pues, en dejar de alimentarse para huir del depredador. Los costos sufridos por el pulgón a consecuencia de esta conducta defensiva, pues incluye un aumento en la mortalidad o una reducción en la reproducción, ¿no? La chinche en este caso pues incluye en la presa directamente, comiéndola, les comentaba, pues la succiona, ¿no? Perturbando su alimentación de los pulgones. En una serie de experimentos controlados, este investigador pues les quitó la probóscide quirúrgicamente y las devolvió a las plantas, y los investigadores demostraron la capacidad de las chinches de interrumpir el desarrollo de la población de los pulgones solo a través de la presencia, con su sola presencia, ¿no? La mayor reducción de la población de los pulgones normales y los depredadores no consumidos, a los que se les quitó la probóscide, demostraron que la chinche reduce el desarrollo de la población de los pulgones, pues a través de esta modificación de la conducta, ¿no? de huir del depredador. Por último, pues se hace énfasis en la relación depredador-presa, está influido por muchas adaptaciones, tanto conductuales, el ejemplo que vemos aquí, morfológicas, fisiológicas, que hacen difícil generalizar acerca de la influencia sobre la población de las presas. Cada interacción depredador-presa pues va a tener estas adaptaciones muy diferentes. Bueno, ya no queda tiempo, jóvenes, solamente el de Areli. Por último, no sé si esté Areli. ¿Tienen clase, jóvenes? Serían 5 minutos nada más para abordar lo de Areli, es un tema muy corto. Areli. ¿Sí se salió? No, sí está. Areli, ¿sí me escucha? Areli. Bueno, ya no, creo que ya no se conectó. Únicamente, jóvenes, en el tema de su compañera Areli se habla es muy rápido, lo voy a abordar para que terminemos. El próximo lunes sería evaluación. 4 minutos, permítanme. Habla del teorema del valor marginal, que tiene que ver con el tiempo que emplea un organismo en la búsqueda de alimento. Habla primero, la mayoría de animales pues vive en ambientes heterogéneos, puede haber muchas presas, poca presa, número de presas o ninguna presa. Entonces, como dice, el depredador debe de distribuir su tiempo en la búsqueda de un alimento, ¿no? Y aquí habla de la teoría del aprovisionamiento óptimo, que menciona en la decisión que debe de tomar el depredador, primero en el tiempo que va a utilizar para la búsqueda del alimento, pero también en la rentabilidad del alimento, ¿no? Habla del el teorema del valor marginal, que predice la cantidad de tiempo, bueno, aquí ya se los puse, que un individuo debería permanecer en un área con determinados recursos antes de irse a otra para buscar otra presa, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe un depredador de mantenerse en el área de aprovisionamiento antes de irse a otra? Pues aquí el teorema predice que los depredadores deben de mantenerse en un área, o sea, más tiempo en un área donde sea presente mayor, alta densidad de presas, ¿no? Y por lógica lo harían por un periodo de tiempo mayor que el establecerse en una área pobre donde casi no haya alta densidad, o sea, pobre, pocas presas, pues sería poco el tiempo que debe de permanecer, ¿no? Ahora, si son áreas con la misma calidad, el tiempo de aprovisionamiento pues deberá aumentar de acuerdo
con la cantidad que invirtió para llegar hasta esa área. Y no habla más que de esto, de teorema del valor marginal, cuánto tiempo tienen que invertir en la búsqueda de ese alimento y también y que ese alimento le retribuya, le aporte más energía, ¿no? Y pues no habla más, este era el pequeño tema del teorema del valor marginal. Nada más, jóvenes. No, nada más que de esto, era muy cortito el tema, el que faltó. Y bueno, haríamos el examen el próximo, no, lo vamos a dejar para el próximo miércoles mejor, porque falta todavía perfil de investigadores. Y el miércoles lo hacemos, jóvenes, el examen. Por favor, el grupo quinto 2 prepare el tema que es mutualismo. Parasitismo y mutualismo, vamos a empezar el próximo lunes con este tema. Y bueno, pues es todo por hoy, jóvenes. Nos vemos el próximo lunes.